Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo va todo? Todo bien, todo perfecto. Te iba a decir, Bueno, siempre me olvido de decir la palabra doctor. Digo, bueno, no lo digo obviamente porque ya tenemos una confianza, entonces, bueno, todo el mundo sabe quién sos, obvio. como que doctor puede ser cualquiera, señor, no cualquiera. Claro, no, peor que diría Don Alfredo, porque si digo Don Alfredo se remite a otro Alfredo bastante complicado de la Argentina, ya sabemos de quién hablamos. Sí, 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 sí. Bueno, Alfredito, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la semana? Bien, bien, con un poco de calor. Wow. Sí, después vamos a hablar un poquito del calor. Este, bueno, a ver, ha pasado esta semana algo, o sea que muchos políticos nos han mandado mensajes. A ver, y es muy interesante que me pidieron, si era dentro de lo posible, hablar de, viste que está la ley de salud mental que nunca termina de salir, bueno, hay mucha política que necesita y quiere que el doctor Fristenfeld dé el argumento por qué es necesario o necesaria la ley de salud mental en este país que no se logra concretar nunca. Bueno, a mí me toca iniciarme y realizar toda mi carrera con base en el hospital Evita de Lanús. Que estoy cambiando de nombre, se llamó a los Alfaro, primitivamente se llamaba Evita de Lanús, luego Alfaro y después nuevamente Evita Lanús. Entonces, por los vaivenes políticos. Pero justamente me tocó trabajar, o sea, neurología y psicopatología estaban unidos, era un mismo servicio. El jefe de servicio era Valentín Barenblit, un psicoanalista de altísimo nivel, y previamente había estado Goldenberg, el padre de psicoanálisis en castellano. Y el subjefe era Müller, Anatolio Müller, que era neurólogo, o sea que trabajamos juntos. Y a mí me tocó trabajar prácticamente toda mi carrera con psiquiatras y con psicólogos. Tengo una anécdota bastante simpática. El servicio llegó a tener hasta 120 profesionales entre médicos y psicólogos. Y psicólogos predominantemente eran psicólogas. Y entonces en el bolsillo de mi guardapolvo por semana aparecían no menos de 7 a 10 teléfonos, nombres de Carmen y Mónica con su teléfono. Sí. No teníamos en ese momento, no existía el celular. Y todos pidiéndome de alguna manera que una recomendación o alguna institución, alguna posibilidad de trabajo. El tema es que yo llegaba a mi casa, me quitaba el guardapolvo y, bueno, las primeras 2 o 3 veces tuve que dar la explicación a mi esposa, después ya no hizo falta. Claro. Pero tenían nombres de niñas a rolete. Bueno, el tema es que yo trabajé con los próceres de la psiquiatría y del psicoanálisis de la forma más moderna. Me tocó estudiar previamente en las instituciones así más antiguas y con los modelos más arcaicos de la psiquiatría. Entonces, a ver, yo parto de la base que neuropsiquiátricamente el normal absoluto no existe, sobre todo desde el punto de vista de la emoción, de la conducta. O sea, ninguno de nosotros somos normales absolutos. Lo que pasa es que estamos obligados a seguir reglas, normas, y de alguna manera, que esto es lo que nos han educado en nuestras casas, en la primaria, en la secundaria, bueno, en nuestras tareas laborales, las normas de tránsito, todo eso existe. El tema está en que se cumplan o no. Y ahí viene un gran desorden. Ahora, el paciente psiquiátrico profundo, el paciente ya con alteraciones mayores,
es un paciente que está muy estigmatizado, que realmente, digamos, por habérselo ganado, entre comillas, por actitudes inconvenientes o ser una pobre víctima de su propia enfermedad, bueno, es como dejado de lado. Y realmente lo que fue, digamos, digamos, la delantera en el tema, y de hecho el servicio de psicopatología de nuestro país en psicoanálisis fue considerado el primero en habla hispana, en habla castellana, o sea que y venían residentes muchachos de toda Latinoamérica a formarse, inclusive también de Brasil, a pesar de pequeñas diferencias con el idioma, pero venían a formarse con nosotros, ¿no? Entonces, para mí es algo de todos los días. Y realmente que no exista una protección y que no haya una conducta, que no exista un marco legal que delimite la contención, el estudio, la protección y la mejoría también en el aspecto de investigación, raya en lo ridículo, raya en lo insólito. El tema es que, es como la sensación que a mí me da es que hay tantos temas prioritarios, es como que el edificio, el departamento está lleno de agujeros y empieza a entrar agua por todos lados y no sabes por dónde taparlo, pero me parece que la salud mental justamente es la que te permite, de alguna manera, si la conservás, elegir correctamente qué agujero tapar primero. O sea, yo creo que realmente, obviamente, se tienen que sentar los especialistas con los administradores, porque hacen falta recursos humanos y también recursos de dinero y decisiones políticas para que esto mejore y que de repente una institución que cobija a pacientes con trastornos disfuncionales de su pensamiento, le hace trastornos mentales, deben ser muy bien protegidos y reinsertados y bueno, y el que necesita los distintos tratamientos con medicación, que el profesional tratante cuente con todos los elementos. Y esto es azarístico, hay algún lugar que funciona bien y otro lugar que no funciona bien, entonces es como el fútbol, o sea, salimos campeones del mundo, pero después no pueden ir las dos hinchadas a ver un mismo partido, o sea, hay todo o sea, hay genialidades y hechos insólitos, o sea, no podemos alcanzar una regularidad, un término medio que nos ponga siempre en una situación de lógica. Y la lógica es lo que no tienen los pacientes con desórdenes mentales, pero que la lógica no la tengan los que nos gobiernan, los que están encargados de las políticas, eso ya no es realmente bueno. A ver, no debería haber un problema digo por las dos cosas que dijiste, súper interesante como siempre, no debería haber una cuestión presupuestaria en el Estado, porque la salud mental, calculo yo que debe ser de lo más prioritario que debe haber en cualquier país del mundo, y se supone que eso debería entrar en el presupuesto que se hace todos los años en el gobierno, en el Congreso, me parece a mí, o sea, calculo que el problema de presupuesto no debería haber de ninguna manera, porque esto también entra dentro del sistema de salud. ¿Cómo entra? Es prioritario, va a la cabeza, porque el problema es de la cabeza justamente. A ver, te doy un ejemplo. Todo individuo que padece algo por más de 3 meses pasa a ser un individuo que tiene algo crónico. Y todo individuo que tiene algo crónico, un dolor, un malestar, lo que fuere, ni que hablar de una enfermedad, no hablemos de una enfermedad gravísima, pero un individuo con dolores de cabeza, con migrañas, con distintas afecciones, pasa a ser un individuo crónico, se lo denomina crónico, y se neurotiza, o sea, el saber que todos los días tiene que tomar un medicamento, el saber que depende del diabético. El diabético juvenil es un ejemplo muy muy importante. El diabético juvenil
como todo adolescente, es un individuo que no acepta las reglas, que hay que imponérselas, tiene que aplicar insulina, y bueno, no lo hace por mutuo propio, o sea, tiene que estar de alguna manera controlado. Entonces, bueno, todos esos elementos, no hace falta pensar en individuo alienado que está viendo elefantes volando y trata de cabalgar sobre ellos. O sea, cualquier situación de angustia, cualquier situación de depresión, cualquier situación de euforia desmedida y que te hace hacer realmente cometer errores graves, porque compras más de lo que podés comprar y demás, todo eso forma parte del aspecto conductual, y obviamente cuando es en forma desmedida, tiene que ser puesto encarrilado por un profesional, y ese profesional tiene que tener los elementos, los medios, y también tiene que poder vivir de eso. Porque que atienda 10 pacientes después tenga que salir a manejar un Uber, me parece una situación... Es una locura eso, debe decir Alfredo. Incorrecto. Estoy dando un ejemplo que no es exótico, pero o simplemente si tiene que hacer 3 o 4 guardias por semana, ese muchacho no rinde. O sea, que nos pasa habitualmente. Tenemos muchachos que están en formación, pero además necesitan vivir, tienen esa mala costumbre de querer comer todos los días, y por ahí tienen una pareja, y por ahí hasta se les ocurre tener una criatura a cargo, y entonces tienen que hacer 3 o 4 guardias de 24 horas. Los chicos quedan destruidos, física y mentalmente. Entonces la formación se retarda y se deforma, porque todo lo que se le enseña en un lugar donde las cosas más o menos se hacen bajo una norma y con protocolos, en una guardia es como que vale todo y son emergencias, y no es para lo que él se está formando, en definitiva. ¿Cómo está Alfredo? Viste, como siempre digo, me vas abriendo ventanas muy interesantes. A ver, yo calculo que desde hace tiempo, pero después de la pandemia, ¿no? Donde los médicos han sido los guerreros de toda esta historia, ¿se pudo mejorar? O sea, ¿está un poco mejor digamos, el plantel de médicos, de ayudantes? Absolutamente no. Te interrumpí, disculpame. No, pero me parece perfecto. O sea, absolutamente no. Uno se maneja, e inclusive, bueno, me está tocando vivir una situación inflacionaria, y a ver, los elementos con que, por ejemplo, necesita un ortopedista, un traumatólogo para hacer las prótesis, para colocarlas en caderas, en rodillas, bueno, todo eso tiene componentes importados. O sea, todas esas limitaciones de importaciones y exportaciones, apenas, a ver, el médico apenas sabe un poco, bastante mucho de su tema, pero tener que convivir con esas dificultades, y bueno, entonces está el famoso ejemplo del mecánico argentino que trata las cosas con alambre, y bueno, los médicos nos tenemos que encargar de estar con alambre en determinadas situaciones, pero no hoy, no es correcto, es casi criminal, porque digamos, si funcionara todo bien y el sistema judicial también funcionara, y lo que se denomina mala praxis funcionara, el médico sería el primer detenido, el primer frenado por la ley, porque no está cumpliendo, no está indicándole al paciente y colocándole en su organismo lo que corresponde hacer, porque no lo tiene. ¿Y qué argumento es ese? Entonces, y finalmente, y bueno, entonces y lo dejamos pasar y lo hacemos como podemos. Y bueno, un paciente que no es operado de su cadera en los primeros días, su recuperación va a ser mucho más lenta y mucho más dificultosa, y nunca va a llegar al 100%. Por darte un ejemplo que es habitual, sí. El individuo que se cae, se fractura la cadera y tiene que recibir un reemplazo de cadera o de rodilla o de lo que fuere. Bueno, la rehabilitación, si la intervención no está hecha a tiempo, y es enorme y prolongada la lista de espera de los pacientes que están esperando el turno para ser operados, cuando eso es una emergencia. Si es emergencia no puede haber lista de espera.
Sí, sí, obvio. Ahora, quiero dentro de todo este marco de que estamos hablando, que ya te digo, es muy interesante porque, a ver, de vuelta, muchos políticos, inclusive un candidato, que va a ser un candidato a intendente, que sigue muchas estas columnas, estas charlas, la verdad que hizo bastantes comentarios. Entonces, todo esto que por ahí te estoy preguntando, por ahí también te estoy trasladando lo de la preocupación de, obviamente, el 80% de los políticos no les interesa, ya sabemos, pero hay un pequeño grupo que les interesa, entonces está bárbaro hablar de esto. Yo quiero ir un poquito más allá con respecto a, por ejemplo, todo este sistema a ver, de la ley de salud mental, te lo quiero preguntar desde otro lugar. A ver, estas personas que está muy en boga el tema del narcotráfico y todo ese tipo, están todos los medios. Ya sabemos que obviamente la droga, cualquiera que sea, afecta el cerebro y todo este tipo de cosas. Ahora, la persona adicta es una persona, a ver, enferma neurológicamente, y entonces debería haber un tratamiento. Estoy hablando de la gente que termina, termina en una cárcel y todo ese tipo de cosas. Porque también es una problemática que, ¿cómo crees vos que se puede manejar eso? No, a ver, un poco, primero un comentario, generalizar que todos los políticos no les interesa. Yo no me gusta generalizar, yo plantearía que a lo mejor muchos ignoran, y entonces al ignorar es como que no lo tienen en cuenta. De ahí a que lo hagan a propósito, bueno, si no es el tema, si vos sos economista o estás en otro tipo de tema, a lo mejor lo puntualmente, por eso que zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, cada uno tiene que hacer lo que sabe y después sí formarse un grupo y sacar conclusiones e indicar conductas y actividades en común, pero cada uno tiene que administrar su conocimiento y vertirlo y bueno, y alguien por encima elegir de sus consultores las mejores propuestas y llevarlas a cabo. El interés o desinterés personal, de hecho, es algo subjetivo, yo no me creía, pero por error u omisión, sí, la política está muy en falta con la salud en general. Ponemos la palabra ignorancia mejor, entonces, ¿te parece bien? Desconocimiento. Desconocimiento, perfecto. Desconocimiento o conocimiento superficial, para hacer para el caso lo mismo. Perfecto, para ser más coloquial. Pero digamos, porque supuestamente ignorancia habla del individuo que no sabe leer y escribir. Hay gente que ha escuchado televisión pero que no le penetró esa situación, o sea, porque no es su tema, porque no tiene un familiar en una situación. O sea, hay muchas veces que un individuo se mete en un tema porque algo personal, algo familiar le ha tocado y digo, el caso de muchos médicos que quieren ser médicos porque un hermanito o quien sea tuvo una enfermedad, entonces bueno, yo no salvo a mi hermanito o lo quiero salvar a mi hermanito. Digo porque esto pasa todos los días, pero bueno, ahora volviendo al tema de la adicción. La adicción es eso, es una adicción, es una patología conductual. El tema es que cuando uno consume una sustancia, esa sustancia libera, saca frenos emocionales, psicológicos. Entonces, no todo adicto va a cometer un crimen. Bien. O sea, si en su personalidad, en lo más profundo, estaba la violencia, bueno, se va a desatar esa conducta. Y por otro lado está también el hecho de que a medida que se va haciendo más dependiente y más dependiente, bueno, recurre, si no tiene elementos o no tiene dinero para conseguir, bueno, puede delinquir. O sea, desde ya a esta situación va a llevar la droga, pero hay una personalidad previa que se libera por acción tanto del alcohol como de cualquier otra droga y pone todos queremos de repente matar a otro, hincha de arriba y hincha de boca. En los cánticos uno no hay ningún pecado en sentarse en un sillón y decir yo lo quiero matar a este individuo. Lo patológico es ir y hacerlo. O sea, el pensamiento es libre, pero el acto uno tiene que tener un freno para no hacerlo, aunque tenga motivos de enojo, por ejemplo.
el psicópata o el paciente que está realmente con trastornos psiquiátricos, bueno, imagina una teoría y ve a un individuo, imagina que ese individuo hizo tal o cual cosa que lo perjudicó y va con un revólver o con un palo y se lo da por la cabeza. Bueno, eso es absolutamente patológico. Ahora, tener un pensamiento de enemistad, de enojo y hasta decir yo a este lo mataría, bueno, esto es perdonable mientras uno no lo ejercite y tampoco lo difunda. Claro. Para que otro, de repente iluminado, lo intente hacer. O sea que el pensamiento, y entonces en todo caso uno debe pensar, ¿por qué yo pensé tal cosa? Entonces ahí viene todo un trabajo que hay que hacer con un psicoanalista para analizar el origen de esos pensamientos. Pero pensar no es un pecado, el tema es actuar el pensamiento, en la medida en que ese pensamiento sea un pensamiento criminal. No, obvio, pero igual acaba de dar una definición maravillosa, maravillosa, porque es verdad, tampoco hay que negarlo eso de que uno dice todo el tiempo, por ahí, che, quiero matar a este, quiero matar al otro, lo mataría, pero la definición que diste... Pero uno tiene que pensar, o sea, pensé esto, qué barbaridad, y en todo caso plantearse por qué pensé esto, y si no encuentra la explicación, bueno, consultar con un especialista. Eso no es en absoluto ningún pecado. ¿Dónde entra, sí. ¿Dónde entra la parte, a ver, de verdad siempre me estás abriendo alguna puerta y por ahí quiero hacerte 10.000 preguntas, obvio, pero por ejemplo, en el tema del consumo, de la adicción, ¿no? Siempre estamos hablando de este tipo de consumo, ¿no? Porque calculo que debe haber un montón de adicciones, obvio, el alcohol, bueno, pero siempre hablando de este caso específico que sé que está en boga, y, por ejemplo, ¿dónde entra la parte cognitiva con respecto a las adicciones o a este tipo de adicciones? No, el aspecto cognitivo es el individuo tiene el conocimiento, o sea, la parte cognitiva son las funciones corticales superiores, la memoria, el lenguaje, el cálculo, la escritura, todo lo que uno va desarrollando a medida que va creciendo. El tema es que la adicción es una debilidad emocional y no es que el paciente no sea consciente, el paciente sabe que no tiene que fumar. Espera, que yo quiero, Alfredo, discúlpame, quiero repetir eso. ¿Cómo dijiste recién? Eso es un título tremendo que dijiste recién. Respecto al aspecto cognitivo. Sí. O sea, nosotros desarrollamos, o sea, el bebé que nace no sabe hablar y expresa sus emociones con risa o con llanto. Cuando tiene hambre se pone a llorar, cuando le ve la panza se pone a llorar, cuando ve la carita de la mamá o del papá hace una sonrisa. Bueno, y después los padres le van diciendo papá, mamá, luz, o sea, el chiquito va desarrollando el lenguaje con palabras sueltas, después se arma un lenguaje más complejo y después ese lenguaje, bueno, la criatura sigue creciendo, estamos hablando de una criatura normal, va al colegio, empieza a complejizar ese lenguaje, y el lenguaje es una forma de expresión, y de repente otra forma de lenguaje es la música o la pintura, son distintas formas de expresar el lenguaje. Y el cálculo, o sea, las distintas funciones que uno va adquiriendo y desarrollando, a eso se llama cognición, o sea, ese es el desarrollo cognitivo. Por dar un ejemplo, un bebé o un chiquito muy chiquito preescolar y un anciano que está deteriorado por un Alzheimer, en un momento se juntan. O sea, el chiquito está en crecimiento, está desarrollando sus funciones corticales superiores, y el anciano, por una causa orgánica, su cerebro empezó a perderlas. Y es por eso que un anciano se comporta como un bebé. Y con conductas propias no de un adulto. O sea, la mamá o el papá que conocimos, por esa afección de repente ya no es el mismo. Pero la diferencia en el chico te da satisfacciones porque va aprendiendo y va generando nuevos conocimientos y nuevas habilidades, y el paciente con un deterioro cognitivo por causa orgánica lo empieza a perder, y ahí ya no lo va a recuperar. Hay formas de frenarlo, hay formas de lograr que suba algunos escalones, pero ya no es lo mismo. Y la droga de repente provoca agujeros en el cerebro, y entonces destruye realmente la función cognitiva. Pero el inicio de la adicción habla de una debilidad emocional, y seguramente algo que la sociedad, la familia o quien corresponda no lo contuvo,
sí lo contuvo o el alcohol o el cigarrillo o cualquier otro tipo de droga. Es algo a lo que se aferra, o sea, tiene miedo a hacer algo, toma algo y lo hace. Entonces, este fenómeno esto me hace bárbaro. El Y título después, bueno, es, sí. el título es La adicción es una debilidad emocional. Y sí, digamos, o sea, uno puede tomar un vaso de alcohol, puede fumar y puede disfrutarlo. De esto no está en discusión. Pero ni el cigarrillo ni el alcohol son alimentos, son necesarios para la vida. Uno lo puede hacer de forma placentera. Ahora, la definición de alcoholista no es la cantidad de alcohol que toma un individuo, sino que tiene la necesidad de tener todos los días un vaso de vino frente a sí en su comida. O sea, eso ya se define como alcoholista. Obviamente, esto se hace en grado, no estamos hablando de una situación profunda, pero tiene la adicción, si no tiene el vaso de tinto o blanco o cerveza, ya le cuesta comer. Perfecto, entendido perfectamente. Pero Estás dando... eso es de ser una enfermedad, o eso es corregible, porque en un individuo toma freno, pero si de repente, ante una frustración, un vasito de alcohol, bueno, 2 vasitos de alcohol, 3 vasitos de alcohol, una botella entera, vodka, bueno, va avanzando porque eso lo va anestesiando y lo hace olvidar de su problemática. ¿Con la comida pasa lo mismo? Todas son adicciones, con el juego, la ludopatía, todas son adicciones. A ver, Alfredo, Usted referirse a la obesidad, a ese tipo de el problema con la comida, el comer mucho o el no comer, las dos son afecciones. Te quiero preguntar esto, que por ahí suene también medio raro, pero bueno, debo preguntártelo para terminar de sacar una conclusión. A ver, las adicciones, ¿no? Porque estamos hablando de cualquier tipo de adicciones. Capaz que me refiero un poco más específicamente ya a este tema de las drogas, que por ahí termina afectando a los demás más que a uno mismo, pienso yo, ¿no? Después vos me corregirás. ¿Esto es tratable neurológicamente? A ver, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque entonces, alguien, por una cuestión de negocios, a ver que si se entiende lo que quiero decir, si por una cuestión de negocios, ya sabemos cómo es el narcotráfico y todo ese tipo de cosas, alguien se encarga de que no, que no exista esta cura a esa adicción. La pregunta primera es, ¿se puede curar mediante la neurología? Y lo otro, por una cuestión de negocio en el mundo, lo digo, ¿hay alguien que se encarga de que no pase esto? ¿Vos pensás eso? A ver, respuesta primera, se puede curar, o sea, cuando un individuo está intoxicado con algo y uno lo aleja de ese tóxico, y por ejemplo hay una intoxicación profesional que es con plomo. Antes había, por ejemplo, una fábrica de baterías para autos y toda la barriada tenía intoxicación por plomo. Bueno, cuando vos alejás al individuo del tóxico, ese es el primer paso para buscar una solución. Y después, ¿cómo contenés a ese individuo para que no vuelva a incurrir en esa adicción? O sea, que esas son las bases principales. Ahora, yo te respondo lo siguiente. Vos que estás en los medios, ¿cuánto hace que no sé, a lo mejor yo, los canales de televisión que yo tengo no lo muestran, pero ¿cuánto hace que no se recomienda consulte a su dentista, tóquese las mamas, si está muy gordito, pésese, tómese la presión? O sea, eso es obligación, eso es tarea del Estado. Dar permanentemente, así como tome tal o cual bebida, sí, gaseosa, cola, y a ver, cuando por tanta propaganda, al final lo primero que uno pide es una marca muy especial de cola. Si no tiene esa cola, acepta otra. Pero bueno, pero si hubiera un bombardeo, vaya al dentista, revísese las mamas, vaya a su clínico una vez por año. Bueno, esto antes existía, ahora no existe. Y con el tema droga, ni que hablar. O sea, yo diría que por error u omisión hay complicidad. Esa es la respuesta. Tenés razón lo que decís. De hecho, mira, hay una sola publicidad que es por una fundación que, bueno, que la conozco, la conocemos todos, que es
el uso del cinturón de seguridad, no hable por celular y todo ese tipo de cosas. Pero lo que decís vos es verdad, o sea, están mucho más preocupados los medios en el consumo que la prevención de este tipo de cosas. Tenés toda la razón del mundo, Alfredo. La Bueno, verdad de que... hecho, los cigarrillos, en las cajitas de cigarrillos, dice esto trae cáncer. O sea, Sí. por lo menos fueron obligados los productores de tabaco y los fabricantes de los cigarrillos a hacer esa publicidad. Y el consumo de cigarrillo no aumentó, yo creo que disminuyó, del cigarrillo común estamos hablando. O sea que hay un trabajo de concientización importante a nivel mundial, pero con la droga pareciera que hay otros intereses o desintereses o no estoy en condiciones de afirmar nada. Uno puede suponer que si las cosas con el cigarrillo funcionaron, utilizando entre otras cosas la difusión y los peligros que implica fumar, y con otros productos que también generan situaciones similares o peores, y no se trabaja eso, e inclusive se trata de fomentar, es bueno el consumo individual, hay que permitirlo. Bueno, todo eso son realmente muy nocivos, eso realmente tiene una intención nefasta. Última pregunta con respecto a esto y ya para ir finalizando, y la verdad, Alfredo, ha sido una clase magistral hoy, ¿eh? De verdad que te pusiste arriba adelante de la gente y es como que le dijiste todo lo que tenías que decirle, lo que no dicen los que lo tienen que decir. A ver, ¿cuál es tu opinión? No me consta, son palabras tuyas. No, totalmente, Alfredo, totalmente. A ver, de vuelta, muy interesante esto. Disculpame, sí. Yo de alguien también lo escuché esto no lo inventé yo. O sea, esto no es una creación mía. No, pero a ver. Tengo una formación y esa formación, bueno, yo la absorbí y trato de volcarla, pero esto no es una creación, un invento mío. Esto es más viejo que la comparsita, o sea, no soy un genio por decir estas cosas. El tema es que a mí lo que me llama la atención es que no se diga, que no se profundice con estos temas y que no se haga la propaganda oficial. Bueno, el ejemplo del dentista te estoy dando como algo muy elemental, porque las caries son motivos de infecciones, son motivos de desgarros en los deportistas. Hay una cantidad de cosas que el Estado dejó de ocuparse. No, a ver, es correcto lo que decís, y aparte yo te lo puedo decir que en ningún medio, o sea, ni televisivo, ni radial, ni gráfico, ni online, la verdad que nada, cero. Pero años atrás yo sí recuerdo que eso pasaba. Sí, hubo épocas que sí, algunos. Y mirá, te digo más, también me quiero trasladar a lo que dijiste, lo del tema del cigarrillo. O sea, eso fue un interés que se tocó, fue masivo y fue en el mundo. Por eso te digo, lo que decís vos es verdad. O sea, si de la otra parte, que estamos hablando justo del problema más grave que tiene el mundo, que es la droga, si no hay una especie de prevención con respecto a difundir, a masivizar todo lo que es la información, ¿me entendés? Dedíquese o vaya a un especialista. O sea, si vos me dijiste con toda la autoridad del mundo, esto sí tiene cura, ¿me entendés? Entonces, es como vos decís, hay una complicidad. Tiene tratamiento. Cura depende del grado de tratamiento. Que tiene tratamiento, obviamente, pero si vos lo sacás del tóxico, las posibilidades son enormes. Pero el tema, a ver, todo lo que es prohibido llama la atención. Entonces, realmente, si la única medida va a ser prohibir y perseguir a los que venden y los que consumen, eso solo no va a funcionar. Porque encima, como es prohibido, bueno, yo me las ingenio para conseguirlo en un lugar subterráneo. Pero no liberar y bueno, y que cada uno pueda cultivar marihuana en su casa. Esto es un disparate enorme. Entonces me respondiste lo que te iba a preguntar. Es delictivo. Lo que pasa es que por algún mecanismo hay muchos intereses en que eso no se confunde a la gente y se piensa que, bueno, cada uno tiene derecho. Sí, cada uno tiene derecho, pero derecho y torcido, ¿no? Uno está fumando marihuana por la calle y uno ya lo ve y lo huele. Claro. Entonces, y en los estadios de fútbol, o sea, esto es realmente tan abierto que esto no es prudente.
Y a los estadios de fútbol están yendo mujeres y chiquitos jóvenes y bebés y están consumiendo lo que se está respirando. Sí, vos sabés que, mira, precisamente, hace muchos años, y ahora está ocurriendo, ahora lo acabo de ver hoy o ayer, vos sabés que se habían prohibido todas las publicidades de pegamento, por el tema de que era viste que es una sustancia que después, claro, y después la reemplazó el Paco, al famoso Poxy, y estaban prohibidas todas las publicidades. Vos sabés que acabo de ver, me llamó mucho la atención, otra vez la publicidad de este, ¿cómo se llama?, de este producto, porque estaba totalmente prohibido en el año 2010, 2011, hubo una ley para que no se difundiera este tipo de productos. ¿Sí? No, pero el producto es útil, pero vos tenés que agregar, esto conlleva riesgos y explicar cuáles son los riesgos. O sea, tampoco podés prohibir que una sustancia que es útil y que te soluciona un tema en tu casa, no lo puedes usar, pero va pegado, bueno, pero recordar. Claro, no se explica, ahí está, no se explica esa parte, porque antes, te cuento, antes sí se explicaba. De hecho, seguramente vos no lo sabés, pero hubo una banda de cumbia, que hizo una canción en protesta por ese producto que no se difundía más. ¿No? Fue terrible, fue un tema muy muy grande, murió mucha gente, muchos chicos murieron por esta situación. Por eso digo, me extrañó que volvemos a lo que dijimos antes. O sea, ¿por qué no se hace prevención? Y si vos, como en el paquete de cigarrillos, te dicen, bueno, vas a terminar así, con este producto, también no es que se especifica. Después, mirá, esto trae este riesgo. Pero te digo, me pareció raro ver la publicidad de vuelta y sin esa especificación. Lo que decís vos es verdad, obviamente, sirve el producto. Alguien se tendría que hacer cargo de revisar ese tema. Sí, totalmente. De hecho, el lunes lo vamos a encargar nosotros porque, bueno, nada, como vimos la publicidad. O sea, no prohibir que se difunda que existe el producto, pero que se agregue los riesgos que conlleva el mal uso. Mirá, te iba a hacer la última pregunta, pero obviamente ya me la respondiste. Si estabas de acuerdo con esto porque está por salir, en abril en el Congreso se va a debatir la ley de la marihuana libre. En abril entra en el Congreso el proyecto, así que seguramente no está de acuerdo con esto. ¿Y no está el tiroteo libre? Y ahí está. Ay, Dios, qué respuesta, Alfredo, qué respuesta. Digo, yo no pregunto, yo no lo pregunto porque ignoro el tema, no sé. Maravillosa respuesta. Le pusiste el moño a todo lo que se habló, Alfredo, realmente. Magistral. Bueno. Alfredo. Es un tema muy delicado, muy duro, no se va a solucionar de un día para otro, pero si no... A ver, siempre un paciente tiene chance de iniciar un tratamiento si acepta lo que tiene. O sea, primero reconocerse que tiene un problema. También que no reconozca que tiene un problema, no, la cosa no va a funcionar. Y esto es aplicable para todo tipo de enfermedades, inclusive las enfermedades económicas o los errores. O sea, repetir errores, o no darse cuenta de realmente a qué llevan determinadas medidas. Bueno, esto habla de un concepto y de una formación realmente muy equivocada, o que no le interesa, o que hay intereses subalternos. Se presta, o sea, cuando las cosas no salen bien, siempre alguna cosa no se hizo bien, por eso el resultado no fue bueno. Bueno. Alfredo, de vuelta, magistral, y bueno, que pases una gran semana, gracias siempre por estar. Igualmente. Gracias, un millón de gracias. Y una cosa, suerte, y ya sabes por qué te lo digo, suerte en el fútbol. Vamos, suerte, nosotros con la camiseta alcanza. Bueno, hasta luego. Te mando un gran abrazo, Alfredo. Chao.